noches. Bienvenidos al ciclo de webinars de Ediciones Cuculcán, donde buscamos brindarles formación a los docentes de manera accesible y gratuita. Agradecemos su participación y puntualidad. El día de hoy, el tema a tratar es nuevos lectores que leen nuestros jóvenes, con la experta invitada María Fernanda Parra Rivera. Ella es escritora y editora, estudiante de la maestría en apreciación y creación literaria en Casa Lam. Desde 2014 es editora senior en Merak Magazine, donde combina su pasión por la literatura con una sólida experiencia en marketing digital y gestión de contenido. Les agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados durante la ponencia. A través del chat pueden dejar sus preguntas y al final tendremos un espacio para responderlas. Asimismo, les recordamos que este noveno webinar será grabado para que después lo puedan encontrar en nuestro canal de YouTube. Al finalizar, se les compartirá el enlace para que puedan registrar y así obtener su constancia digital. Sin otro particular, daremos comienzo. Le cedo el micrófono a María Fernanda. Bienvenida. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Pau. Bueno, yo como ya me presento, Pau, soy escritora y editora. Los libros son mi pasión desde muy joven, desde muy niña, pero haciendo todo un análisis de por qué me gusta leer y qué las generaciones que vienen, qué es lo que leen, salió esta ponencia que me encantaría compartir con ustedes. Entonces, si me ayudas, Pau, porfi, gracias. Aquí les dejo una diapositiva y es justamente esto. Jorge Ibargüengoitia dice que em, el placer de la lectura, los beneficios que tiene la lectura, no te van a traer em, nada en particular, ¿sabes? O sea, justo me salvé porque apliqué lo que me dijo Cervantes en el Quijote, o sea, claramente nadie nunca, pero em, tiene un valor inmaterial que va muchísimo más allá de lo que puede suceder y va mucho más allá de lo que nos damos cuenta día con día. Entonces, vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Por qué leemos o para qué leemos? Leemos por el placer de leer, por el gusto de hacerlo. No, o sea, aquí voy a adelantarme un poquito más en el tema, que es si los chicos tienen el tiempo para ver un TikTok, para ver Instagram, para ver cosas en Facebook, ¿por qué lo hacen? O sea, hace poco tengo un sobrino de 15 años y justo me decía, "Ah, hay un TikTok que lo explica." Y yo decía como, ¿cómo que hay un TikTok que lo explica, no? Y me doy cuenta que lo hacen por el gusto de verlo. Igual que la televisión, las redes sociales son nuestro nuevo medio de información, de entretenimiento. Y justo los chicos ya no leen porque no es un acto libre. Viene desde una obligación, desde un tienes que hacerlo. Yo me pregunto, si les decimos tienes que ver 10 TikToks que te expliquen sobre X o Y, ¿realmente van a ver los 10 TikToks? Esa es la pregunta. Con la pandemia fue un fenómeno que platicaban los docentes de primaria, que era los chicos ya no quieren ver televisión, sobre todo en escuelas públicas, porque como a través de la televisión era que muchos tomaban clase, estaban hartos ya de la televisión. Entonces, por eso decimos que leer debe ser un acto libre. ¿Me ayudas, Pau, porfa? Aquí se los doy en físico, por decirlo de alguna forma. Tiene que haber un interés personal.
O sea, aquí lo estamos abordando desde un punto de vista, sí, de la literatura, pero también un poco psicológico. Los chicos, ¿por qué quieren o por qué no quieren hacer ciertas cosas? ¿Desde dónde parte esto? ¿Desde la necesidad y el interés o desde que esto influye conmigo dentro de una em, calificación? ¿Por qué tendría yo que leer a Cervantes si no es más que, o sea, ¿para qué leerlo si puedo encontrar un resumen? ¿O para qué si puedo encontrar un TikTok que lo explica? Y eso me va a dar una calificación. Entonces, creo que desde ahí tenemos un eh, punto en el que no nos estamos dando cuenta que los chicos no están interesados, un poco por nuestro mismo sistema. Le das a la siguiente, porfa. Aquí, justo este maestro y sociólogo plantea esta idea en la que, ¿qué nos enseñan en la escuela? Porque justamente em, cantar, reír, leer, escribir son acciones de la vida diaria. Y cuando nos escolarizan de esta forma, perdemos el interés en hacer estas cosas que no, ¿para qué te sirve cantar? Bueno, pues igual y para nada, ¿no? En tu día a día, o sea, tú pensarías, mi regadera tampoco me lo agradece, pero eso te da a ti una satisfacción intrínseca que hace que seas más productivo. Y en los chicos pasa exactamente igual y con la lectura pasa exactamente igual. O sea, nos hemos enfocado tanto en decirles, este es el único camino, que nos hemos olvidado del placer y de los beneficios inmateriales. Y hago muchísimo énfasis en que la lectura da beneficios inmateriales. O sea, no podemos hablar desde una forma muy romántica y decir que la literatura te abre puertas y te lleva a otros mundos. Y los chavos van a decir, ajá, sí, claro. Pero ¿qué pasa con estos chicos que no tienen acceso? Porque además leer es un hábito muy caro. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como guías, como docentes, para darles acceso a estos libros? O sea, más allá de libros obligatorios, ¿qué estamos haciendo para fomentar el amor a la literatura y qué herramientas les estamos proporcionando para, para que ellos lean y tengan acceso a leer? Vetas a la siguiente, por favor. A la siguiente, please. Justamente esto. Warren Coates es un sociólogo también y pedagogo que habla de para qué, para qué te sirve saber qué pasó mientras Víctor Hugo escribía Los Miserables si no entiendes realmente lo profundo que es esto. ¿Qué enseñanza realmente te deja? ¿Cómo vas a aplicar estos conocimientos que no sabes que tienes a través de un libro en tu vida? ¿Cómo vas a compartir esta información con tus iguales y con un sistema jerárquico si tampoco te interesa? No sé si me explico, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, ¿no? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, le das a la siguiente, Pau, porfa. Justo lo que vengo platicando. El secreto de la motivación es el interés. Cuando nosotros observamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ver qué quieren hacer, ver hacia dónde quieren llegar con estos libros. Hay tantos libros infantiles y juveniles en la actualidad que es muy difícil que uno le interese a tantos. O sea, sí,
sí considero que es una situación complicada poder llegar con un solo libro a un grupo de 40, de 50 alumnos. ¿Por qué? Porque no a todos les gusta lo mismo, no todos quieren lo mismo, pero nosotros como guías en la literatura, ¿qué estamos haciendo? Les enseñamos a leer justo para que entiendan las palabras, para que sepan cómo aplicarlas, pero ¿de qué nos sirve si no le damos ese valor agregado que le va a ayudar a él a crecer? Porque a un niño le pueden encantar los carros y puede haber un libro o un joven y puede haber un libro que hable de carros y le va a gustar, pero si lo ponemos a leer física cuántica, seguramente va a decir gracias por participar. Lo va a entender porque sabe leer, pero no le estamos inculcando un hábito. Y la lectura debe ser un hábito em, propio, no obligado. Insisto, y estas palabras son súper importantes. A ver, aquí tenemos. Así es. Justo en esas cosas se refleja el interés y cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, y voy a que yo sé que como docentes es difícil decir, bueno, voy a leer tantos libros que le voy a recomendar un libro a cada niño. O sea, no sucede y por eso hay algo globalizado. Pero claro, si nosotros vemos a un niño que tiene interés en algo y nosotros tenemos las herramientas para proporcionarle ese texto, y también ahora lo vemos, ¿no? A ver, hay cantidad de series en cualquier plataforma de streaming. O sea, hay muchísimas series muy variadas, de todos los temas, de mil. O sea, es un catálogo súper amplio. Entonces, nosotros como, em, como guías, ¿qué vamos a hacer? Los capítulos de una serie de Netflix, el que más dura debe ser de 1 hora 48, más o menos. Un capítulo. Em, Juego de Tronos, que era un libro que lo hicieron serie, dura 1:48 un capítulo y son 8 temporadas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros en lugar de darle ese apoyo a esta situación, claro, son libros así de anchos, ¿no? Que claramente nadie tiene el tiempo para hacerlo. Y ya que avanzaste, te tienes que regresar 3 capítulos porque ya te perdiste en los reinos y demás. Entonces, creo que actualmente los libros deberían de ser como un capítulo de Netflix. O sea, deben de generar ese interés y deben de ser así de cortos, porque nuestra vida cotidiana ya no nos permite tener el tiempo y la concentración necesaria. Además de que estamos hablando de que son, o sea, esta generación viene súper sobreestimulada. O sea, trae un estímulo cañón de redes sociales, de computadora, de televisión. Es demasiada información. Entonces, claro, mientras ellos leen, su cabeza está en otro lado. Y si a esa lectura le sumamos que es algo que les importa completamente nada, pues estamos perdidos. Y por eso no tenemos lectores nuevos. Podemos seguir, Pau, porfa. Lo que les digo, de nada nos sirve decirles tienes que leer a Cervantes porque mira que es el dios de la literatura. Para empezar, conjuga verbos que ni le entendemos. Dice palabras que nosotros como adultos tampoco. Claro, cuando somos lectores asiduos y tenemos este hábito, bueno, va más allá de eso. Pero ellos en realidad, ¿qué? Cuando está fuera de su contexto social, ¿qué? ¿Por qué a mí me tendría que interesar algo cuando yo afuera veo que el mundo está ardiendo?
¿saben? Entonces creo que ahí viene justo esto, no podemos decirle, ay, es que Cervantes es divertidísimo, deberías de ver las aventuras de Don Quijote. ¿Quién es Cervantes? ¿Por qué me tendría que interesar el Quijote? Si está loquito, ¿saben? Entonces viene de todo esto. Y lo que les decía, lo prohibido genera deseo. Ahí viene un estudio que hizo Coates, em, en el que, bueno, ahorita viene más adelante el estudio, pero justo lo que les decía, hay que dejarlos que ellos decidan qué leer. En la siguiente diapositiva viene que justo en Carolina del Norte, él hace este experimento en el que durante una hora deja que los chicos lleven lo que quieran leer. Que al principio, obviamente, en la escuela les decían que cómics no, que historietas no, que por qué, que eso no era leer. Pero claro que eso es leer. Entonces él dice, déjenlos que traigan lo que ellos quieran leer. Y después de eso empezaban a intercambiar. Claro, llegó un momento en el que ya todos habían leído todas las historietas. Entonces empieza a surgir el interés por qué más voy a leer. Y de esto trata este experimento que hace el doctor Kutz en Carolina del Norte. Y creo que es un poco, bueno, no un poco, es muy adelantado a su época haber hecho esta situación. Fue arriesgarse y creo que es lo que tenemos que hacer hoy en día. Sobre todo con los jóvenes, sobre todo con los adolescentes, en la que tú dices, ¿qué? O sea, ¿cómo compito con toda la desinformación y la sobreestimulación que hay allá afuera? Si yo les prohíbo traer el celular, con más ganas lo van a traer, porque todos se apellidan Contreras entre los 13 y los 19. Entonces, son súper, súper llevar la contra. Y entonces, claro, cuando tú les das esa libertad de elegir, porque además están en una edad tan complicada que no puedes em, decirles sí o no, porque cualquiera de las dos opciones va a estar mal. Entonces, justo ahí viene un tema que, que deberíamos de empezar a platicar mucho más, que es qué tanta libertad existe en la literatura y a la hora de elegir. Queremos que se comporten como adultos, pero les prohibimos como niños. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llevar este interés para un amor genuino? ¿Me ayudas con la siguiente, Pau, porfa? Justo lo que les decía, con la lectura pasa lo mismo con la filosofía. O sea, nadie dijo, ¿qué haría Aristóteles en este caso? ¿Cómo actuaría Platón en mi situación? No, va mucho más allá. Y justo la literatura, como el mundo, se debe de percibir con todos los sentidos. No sé si a ustedes les ha pasado que leen un libro y, y hay un olor, o sea, cuando entran a una cafetería, les recuerda eso. O pasa una señora con un perfume súper fuerte y dicen, ay, ese perfume lo usaría este personaje. Hay que enseñarlos, esto se relaciona muchísimo con lo que veíamos al principio, que es el vivir. ¿Para qué sirven las matemáticas? No solo para saber que 2 más 2 es 4, para pagar en una tienda, para hacer compras, para todas estas situaciones que, que no vemos, pero que al final del día funcionan, que al final del día nos nutren. Entonces, estas mismas enseñanzas las deberíamos de ver como la finalidad de la literatura es vivir un poco más. ¿Me ayudas, Pau, porfa? Lo que les platico, un TikTok que lo explica. O sea, demasiada información inservible
que no nos ayuda y que no nos nutre. Nosotros somos eh, expertos. Es muy fácil decir, yo no leo, pero veo las noticias, entonces estoy informada de lo que pasa en el mundo. Pero en realidad desconozco qué pasa porque veo 30 segundos de una noticia. Entonces no voy a profundidad. Si nosotros les enseñamos esto a los chicos, tal vez pueda regresar. Actualmente, bueno, los periódicos siguen circulando, pero ya no son tan frecuentes como un periódico en línea. No sé, cualquier periódico de su agrado, llevar a los chicos a que se documenten más allá de ya sé qué pasa en el mundo porque veo 30 segundos una noticia. Entonces, em, una consecuencia de la sobreinformación inútil es la falta de interés en cualquier situación y en cualquier caso. Entonces, em, lo que les digo, no saber lo que le pasa a uno, ¿los chicos se saben leer a ellos mismos? Porque nosotros estamos hablando de literatura en cuanto a letras se refiere, pero hay un proceso, la lectura va mucho más allá de letras y de tipografías en un papel. ¿Cómo leemos nuestro entorno? Cuando pasamos por un espectacular, ¿leemos lo que dice en realidad o es producto de la mercadotecnia? Los chicos que viven en la sierra y que claramente no tienen acceso a ciertos recursos y a ciertos medios como en las escuelas de grandes ciudades o cosas así, ¿qué leen ellos? Entonces, esta relación de 30 segundos versus estoy leyendo, los grandes filósofos leían el cielo, leían su entorno. Entonces, ¿y por qué lo hacían? Porque justamente desde su cosmovisión tienen que leer lo que los rodea y conforme se van dando los recursos, se pueden dar ciertas, los podemos ir guiando para que entonces de leer lo que pasa en su día a día, lean letras en una hoja. Pero ¿ustedes creen que una persona que vive en una sierra, que tiene que hacer 5 kilómetros para llegar a la escuela, realmente le va a interesar Saavedra? O sea, realmente o sea, las circunstancias, también estamos hablando que la literatura, como la conocemos, leer desde donde lo conocemos o como tal, como verbo, es un privilegio que muchas veces no nos damos cuenta y que muchas veces no notamos porque nuestras circunstancias son diferentes. Entonces, es muy importante saber qué información les estamos dando y qué tan importante es para su realidad. ¿Hasta aquí alguna duda? Aquí es, los hombres lo que realmente, o sea, no quieren conocer, quieren certidumbre. ¿Por qué todas las mañanas nos levantamos y vemos a cuánto está el dólar? ¿Porque nos importa en realidad a cuánto está el dólar? ¿O porque nos da una seguridad en cuanto a la inflación, en cuanto a la economía, en cuanto a que no sube el kilo de huevo hoy? Si nos vamos a aventar, queremos caer de pie. Entonces, si a estos chicos que les digo, hablando de gente que no tiene los mismos recursos, les enseñamos por qué tendrían que leer a cuánto está el dólar hoy, porque sus papás siembran, entonces ya les estás dando algo que les aporta, ya les estás dando algo que les suma. Entonces ellos ya se van a interesar
todos los días en conseguir el periódico local o de investigar eh, en cuanto está la siembra. Exactamente. Esta pregunta se las respondo en un segundito más. Entonces, justamente es esto. Lo que hablábamos, 3.5 libros al año, el promedio de lectura en México, de lectores asiduos, porque de lectores nuevos es de 1.9 libros. Pero en realidad, las estadísticas nos sirven para saber de esos 3.5 libros que aprendimos, de esos 3.5 libros que nos nutre y que nos llena. Hay que leer los 100 libros más recomendados por Forbes, por líderes, para realmente ser un buen lector. Las estadísticas nos ayudan y el tema creo que viene de aquí. O sea, tú no puedes decir que a los chicos les va a interesar cuando en realidad no hay forma. O sea, ¿por qué si yo estoy pensando en los 15 de mi compañerita, me tendría que importar quién es Jane Austen? No leo literatura de México que te hace creer que me interesa William Shakespeare y un lugar que ni conozco ni me interesa conocer en este momento de mi vida. Verona, ¿dónde queda? ¿Por qué un escritor inglés habla de un lugar en Italia? ¿En qué están pensando? Entonces, en realidad necesitamos esto o estos números para, para considerar lectores. Entonces, el agricultor que, repito, abre todos los días el periódico para ver la inflación, ¿no es un lector? No sé si me explico hasta este punto. Podemos pasar a la siguiente, Pau, por favor. Exacto. Leer, leer no sirve para nada. ¿Para qué nos sirve leer? Si en realidad em, no ocurre, no nos llenamos leyendo más sobre un tema. ¿Por qué no en lugar de decirle a los chicos, eh, tienen que traer un resumen de eh, la Ilíada y la Odisea? ¿Por qué no mejor les damos un amplio criterio de lo que estaba sucediendo en ese contexto histórico? Lean algo de los griegos. ¿Por qué no les damos esa libertad? Entonces, claro, va a haber quien lea los mitos de Medusa, va a haber quien lea mitología, y al final del día, ya que ellos estén empapados de lo que quieren saber, los llevamos a la Ilíada y la Odisea. ¿Por qué tenemos esa prisa de querer em, seguirlos sobreestimulando con información que igual y tampoco les funciona? Y esto es lo que dice Sabater: el efecto de los libros solo se sustituye o se alivia mediante otros libros. ¿Por qué, por qué Harry Potter nos enganchó a una generación completa y queríamos saber más de Harry Potter? Claro, porque tú esperabas la siguiente aventura del mago. Entonces, con los libros escolarizados o con los libros que vienen en el programa, creo que debería ser un poco esta situación. Llevarlos de tienes que hacer esto, tienes que leer esto, a empieza tú a investigar qué es lo que quieres para yo poderte encaminar a esto
que a mí un programa me pide. Porque entonces leer ya sirve para todo, ¿no? Entonces, abrir la puerta a nuevos mundos, ya nuevos horizontes, ya suena muy romántico, pero no. Aquí viene, ¿qué leen los que no leen? Justo esto, los que no leen sí leen, pero no leen lo que nosotros creemos correcto que lean. Exactamente. ¿Por qué no leen a Shakespeare? Y con ese autor pasan otros 100. ¿Por qué hoy por hoy no sabemos quién gana un Pulitzer? ¿Por qué hoy por hoy no sabemos quién gana un Nobel? Porque no nos interesa. Porque en nuestro contexto social vivimos en un país desgraciadamente muy violento. Entonces, los libros también son un reflejo de lo que pasa en el contexto social en el que se escriben. Y yo siempre lo he dicho, si yo veo em, todos los días todo lo que sucede en nuestro país, ¿por qué en mi refugio, que son los libros, por qué en mi lugar seguro, voy a querer seguir viendo tragedias? ¿Por qué estos libros rosas atrapan a las niñas? ¿Por qué Crepúsculo marcó a una generación? Porque mientras el mundo allá afuera ardía, todas nos alucinábamos con Edward Cullen. Esa es la realidad. Entonces, y a mí, mi maestro de literatura de aquella época me decía que eso no era literatura. Y yo decía, pero son libros de 300 páginas, ¿cómo que esto no es literatura? Pero no era lo que él quería que yo leyera. No era lo que en el bachillerato me pasó. Salió 50 sombras de Grey. Obviamente en un colegio de monjas, claro que estaba penadísimo, pero era literatura. Claro, hubo quien se esperó a la película. Hay actualmente una autora que es la escritora de Romper el Círculo, 9 de noviembre, y ella, la verdad es que su lectura es muy bonita porque ella trae como un mensaje muy claro del lugar a donde te quiere llevar. Entonces es una lectura muy rápida, pero además que trae una enseñanza y que es un apapacho al corazón de situaciones complicadas en la vida. Claro, hoy por hoy su libro ya es una película y todo, pero los que hemos tenido la fortuna de leerla, nos damos cuenta que un libro te lleva a otro. Y no necesariamente porque sean historias enganchadas, sino porque los mensajes son buenos y te sacan de esta realidad y de este contexto tan difícil en el que vivimos día con día. Pero les repito, los que no leen, sí leen. O sea, encuentran algo que leer. O sea, cuando digamos es que no hay lectores en México, no, no hay lectores escolarizados en México, porque no están leyendo lo que un programa indica que tienen que leer. Entonces, sí, sí cambia mucho la situación y es muy diferente. ¿Me ayudas, Pau, porfa? Ahora ya voy a enaltecer los clásicos porque me encantan todos y cada uno de ellos. ¿Por qué los clásicos se vuelven clásicos? ¿Alguien me ayuda con la respuesta? Si quiere prender su micrófono, el que quiera. ¿No? Bueno, los clásicos son clásicos porque traspasan los años y las décadas y el tiempo y son un reflejo justo de de estas sociedades que desconocemos. ¿Por qué? Porque Los Miserables,
Y uno dice, exactamente, por la trascendencia cultural que tienen, porque rompen estas barreras y estas brechas tiempo-espacio. ¿Cómo inculcarle la importancia de los clásicos a los jóvenes? Porque, bueno, son libros que eh, se leen en la secundaria o en la preparatoria, pero te los ponen a leer en algún momento de la vida. Em, ¿Por qué en lugar de decirles a los chicos, oye, ¿qué le pasó a Don Quijote en la página 63? ¿De qué color era la mesa en la que estaba el pájaro amarillo? ¿Por? ¿Por qué no en lugar de hacer este ejercicio de preguntar todo el tiempo y de, y de ser incisivos con ellos, por qué no mejor hacemos un análisis subjetivo de qué entendieron ellos del libro? ¿Cómo entienden ellos esta realidad? ¿Cómo integramos esta realidad al día de hoy? Yo hablo de Don Quijote porque es uno de mis libros favoritos, pero Don Quijote, hoy por hoy podemos hablar que es el niño al que le hacen bullying. Claro, es el niño que tiene sus ideas claras y él anda en su rollo y es diferente al resto. ¿Qué pasa si nosotros le explicamos esto a los jóvenes? ¿Qué pasa si con Los Miserables hablamos de un grupo segregado? ¿Y qué pasa si con el Conde de Montecristo les damos la libertad de ir por lo que quieren? ¿Qué pasa si nosotros los explicamos desde un contexto diferente y no desde el tener que? Porque, insisto, Cervantes es súper difícil de leer, porque está en un español antiguo, porque hay verbos que no ente, o sea, porque ni siquiera nosotros en nuestro español conjugamos así. Entonces la brecha lingüística ya se abre. Entonces, ¿cómo los vamos a llevar a esto? ¿Por qué no se hace un plan integral? No sé, con maestros de historia, se me ocurre, o de geografía o de sociología en caso de bachillerato, para que se arme un contexto completo y llegar a lo que queremos nosotros. ¿Por qué creemos? Porque tampoco nosotros nos lo creemos. O sea, a mí me pasaba, ¿no? Como escritora, que yo decía, me decían, ¿qué haces? Y yo, soy escritora. ¿Y en qué trabajas? Y era como, ¿cómo que en qué trabajo? Soy escritora. Entonces, con la literatura pasa eso. O sea, la sentimos como una materia de relleno. Es una hora de leer algo que no me interesa, algo que me aburre y en algo que podría estar o jugando boli o jugando foot o haciendo otras cosas, cuando en realidad es importante. Pero nos la enseñan de tal manera que nos hace decir no quiero. Es que leer es aburrido. No, leer es muy divertido. Leer es muy divertido cuando te siembran como joven la semilla de querer leer. Porque no es lo mismo yo decir, no, tienes que leer El Conde de Montecristo, decirte, oye, te voy a contar que fíjate que leí el otro día un libro. O sea, nosotros también como docentes, porque me ha tocado dar clase en algún momento, ¿cuántas veces nosotros leemos lo que estamos recomendando? ¿Cuántas veces nosotros sabemos de qué estamos hablando? ¿O cuántas veces nosotros hacemos como que sabemos de qué estamos hablando? Para, o sea, imaginen, si a nosotros no nos interesa, a ellos muchísimo menos. Entonces, justo si tú le platicas, fíjate que había un día un señor loquito que salió de su casa con su cuate Sancho y se fueron a conquistar el mundo, por poner un ejemplo, claro, ellos van a decir, pues no suena tan mal, a ver, vamos a ver quién es este loquito. Y entonces empieza, o sea, creo que la importancia de los clásicos
es que al romper y al trascender en los años, te dan un, un panorama más amplio, pero hay que saber llevarlos y hay que saber guiar a los chicos a este camino que nosotros queremos. Por eso les digo que desde mi punto de vista, hay que hacer planes integrales, hay que hacer un todo para poder llegar a que la literatura no sea una materia más de relleno. Y hay que modernizar un poco estos clásicos. No estoy diciendo que o sea, hoy por hoy El Quijote de la Mancha no sería un libro editable. O sea, actualmente hoy no sería editable El Quijote de la Mancha. Pero en su momento lo fue. ¿Qué vamos a hacer nosotros con los chicos? A ver, em, el Conde de Montecristo, la isla esta en la cárcel, bla, bla, bla. Oigan, pues no nos vayamos tan lejos. Vámonos a Veracruz. Vamos a tropicalizarlos. Vamos a hablar de algo que ellos conozcan, de algo que ellos sientan cercano. Porque si no, la verdad es que no funciona y por eso nos aburrimos y por eso seguimos pensando que la literatura es de flojera y que qué horror, que ya viene el examen de letras y mejor reviso en Wikipedia qué dice de El Conde de Montecristo que leerlo. Y bueno, esa es como a grandes rasgos lo que yo vengo a platicarles. Em, ¿Qué leen nuestros jóvenes? Bueno, mis conclusiones son estas. Y pues justo eso, ¿no? Primero, eh, la motivación es igual y proporcional al interés de cada persona. Tú no puedes obligar a una persona a querer a otra. Es exactamente lo mismo con la literatura. Tú no puedes obligar a una persona a la que le guste leer. Y tenemos que entender eso muy claro. O sea, habrá gente que le gusten las matemáticas, habrá gente que no. Habrá gente que le guste la literatura y habrá quien no. Pero hay que enseñarles que leer es un placer, que leer es una salida a todo esto que nos rodea. Lo que les platicaba, la información debe ser digerible y actualizada. O sea, dejemos de pensar que porque conjugan con vosotros, hicisteis eh, o cualquier conjugación extraña de lengua, puede llevar, o sea, es obligatoria. Hay muchos libros que pueden ayudarlos hoy por hoy. Insisto, hay una variedad impresionante de libros para jóvenes, de cuentos, que nos pueden ayudar a lo mismo, y esa es una técnica para llegar a los clásicos. Una de las técnicas también es sembrar en ellos la duda de qué puede suceder, de qué va a pasar, de fíjate que leí esto y me pareció interesante, entonces ellos se les va a quedar y van a ir ellos solos a buscarlo. Y justamente esto, los clásicos deben ser leídos por placer, no por obligación. No todos estamos obligados a querer ver qué pasaba en el mundo antes. No es a fuerzas. Entonces, sí entiendo que, les repito, en un salón de 40 alumnos es muy difícil ir uno por uno. Pero ¿qué pasa si nosotros les decimos, a ver, divídanse en 4 equipos de 10? Tú vas a leer Los Miserables, tú vas a leer El Quijote, tú vas a leer Orgullo y Prejuicio y tú vas a leer, no sé, La Metamorfosis. Y cada uno va a explicarlo, cada equipo va a explicarlo y lo va a traer a la vida diaria, lo va a traer al 2024. ¿Qué pasa si hacemos eso? ¿Cómo cambia el chip de los chicos? Y no todos tuvieron que leer el mismo libro, pero igual y el que hizo el Quijote le interesa la Metamorfosis y entonces va a ir a leerlo. Entonces,
Creo que debe de haber muchísimas más dinámicas en torno a la literatura y no solamente agarrar el libro y leer por leer. Bueno, vamos si quieren a la ronda de preguntas. Muy bien, sí, pues como dice nuestra María, precisamente ahorita, si gustan, a través del chat pueden ir dejando sus preguntas o si alguien Ah, desea hablar por el micrófono, adelante. Hay algunas preguntas o comentarios en el chat. sí, Estoy revisando precisamente. El profesor Heriberto comenta, ¿tiene algún test para determinar el tipo de lectura que se pueden utilizar para un círculo de lectura? pues yo lo que propongo, más allá de un test específico, es literalmente como docentes irnos a las librerías, ver qué hay en ciertas áreas como juvenil o cosas así, lo que les vayamos a enseñar, y ver los tres libros como más top y proponérselo a los chicos. Entonces así se pueden ir como identificando y podemos ir haciendo círculos de lectura respecto a un solo libro que realmente sea de su interés y que puedan sacar algo de ahí. Es esta autora que les digo, se apellida Cover. Ella tiene muchísimos libros actualmente y siempre tiene como un mensaje muy bonito que habla, por ejemplo, este último que les comentaba yo de romper el círculo, habla de justo la violencia intrafamiliar, cómo afecta psicológicamente, cómo repetimos patrones, bla, 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 y cómo salir de ellos también. Un poco el spoiler, pero, eh, pero pues es importante, ¿no? Entonces, justamente en una época tan violenta, creo que a las chicas eso les funcionaría mucho y es una novela bonita, es una novela así, un tanto rosa, que igual y a los chicos les va a parecer aburridísima, pero también trae un mensaje para ellos, desde dónde vienen estas agresiones, bla, bla, bla. Entonces, creo que esa es una buena técnica que podríamos utilizar para platicarlo. El profesor Heriberto también me dice que les interesa el tema de los libros sobre narcos. ¿Qué estrategia recomienda? Que los lean, que los lean completamente. Pero, por ejemplo, tenemos un libro como La Reina del Sur, que en Ok. realidad es una novela, que bueno, ya tiene muchas connotaciones, bla, 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 pero es literatura. Ujú. ¿Quieres saber qué está pasando? Bueno, esto está pasando. Porque si les decimos no, porque es apología del delito, no, porque los estamos dando ideas, no. Hay un libro muy bueno que se llama Un sicario en cada hijo te dio. Es sobre, ella es psicóloga, Saskia Niño de Rivera, es psicóloga y ella trabaja en el sistema penitenciario. Este libro habla de las historias de jóvenes que han sido parte del crimen organizado, tal cual, y te cuenta muchas cosas, ¿no? Y te da una solución. Entonces también creo que es bueno que los chicos lean eso. O sea, sí, sí les digo yo sí tuve pesadillas varios días después de leerlo, para que les miento, pero bueno, quieren leer eso, vamos a dárselo, porque entre más se los prohibamos, más interés van a tener en ellos. Además, Es, yo creo que aquí les das como el poder de decidir, ¿sabes qué? Pues está bien o está mal, y no importa que, o sea, no negárselos como al principio o prohibírselos, ¿no? Porque es, sabemos que es un tema muy pesado, un tema complicado, y nosotros creemos que a lo mejor al leer este tipo de contenidos van a ser iguales, ¿no? sí, Pero claro. pues no, no siempre es eso. No, Ojalá que leyeran todo lo bonito de la vida y todas las personas fueran tranquilas, pacíficas, pero así como somos arraigados a temas de paz, de tranquilidad, claro, románticas, pues también podemos discernir entre lo que es violento, lo que está mal, correctamente mal, ¿no? O sea, eso también exacto, es. exactamente. O sea, justo esto es súper importante. Entre más les prohibimos algo, más interesante se vuelve. Entre
entre más lejos está el agua, más sed te da. Sí, Entonces, es súper importante eso, no juzgar ni juzgarlos por sus gustos. Si eso es lo que ven diariamente, pues claro que les va a llamar la atención. exacto. Si Su esa es propio la contexto. información trivial que reciben, claro que eso es lo que ellos van a querer atacar. Entonces, claro, ahora si los chicos se nos malviajan, o sea, a ver, yo no he conocido ninguna persona así que salga bien librado, ¿no? Entonces ahí también viene nuestro apoyo y nuestra contención como guías, de decir, bueno, sí, o sea, sí suena muy interesante y sí suena padrísimo que te quieras ir al Estrecho y a la línea de la Concepción, comadre, que quieras ser la nueva reina del sur, pero ¿de qué te va a servir si te tienes que esconder toda tu vida, ¿no? Entonces creo que esas situaciones son las que nos llevan a un mejor análisis de todo. ¿Alguna duda con esta respuesta Ujú. o algo así? Ok. ¿La inteligencia artificial es un enemigo o un aliado de los alumnos cuando se trata de darnos respuestas a la solicitud sobre algún libro? Sí, claro. O sea, la inteligencia artificial nos ha dado en la torre a todos, menos a los chicos y a sus tareas. Esa es la realidad. Pero tenemos que la tenemos que volver una aliada en nuestra vida. O sea, definitivamente, porque la inteligencia artificial no se controla sola. ¿Qué estamos preguntando en realidad para que los chicos encuentren eso? Porque, o sea, sería muchísimo más fácil lo que les digo, porque tú pones de qué color era la mesa en la página 64 del Quijote edición tal y te lo va a dar. Sí. Pero más allá de preguntar eso es, ¿qué te hizo sentir esa mesa de la página 64? ¿Cómo vas a aplicar esa mesa en tu vida? ¿Por qué el autor puso esa mesa ahí? Entonces son preguntas muchísimo más profundas que ninguna inteligencia artificial podría responder en este momento, porque estamos hablando de lo que tú como inteligencia humana sientes, vives y conoces. Que la inteligencia artificial al final del día no conoce tu realidad. Entonces, si dejamos de hacer preguntas de obligación y hacemos preguntas subjetivas de análisis Mm, interno, podemos combatir a esta situación. muy bien. Arribita teníamos otro que el profe Heriberto comenta, los alumnos están atrapados en las plataformas de videos cortos, así que el interés por una lectura de 10 alumnos, uno tal vez lea. Y si le interesa el tema de los libros sobre narcos, es lo que ya había comentado de qué estrategia recomienda. Ok, y la otra profesora dice, considero importante buscar y conocer lecturas que les interesen a los jóvenes. Y también la maestra María comenta, la inteligencia artificial puede ser ayuda para nuestro trabajo, pero sobre todo para enseñarles a los estudiantes que la pueden usar, pero con responsabilidad. Claro, porque, insisto, nosotros estamos hablando desde una inteligencia artificial, vivimos en ciudades, tenemos los recursos, tenemos los medios para, para hablar de una inteligencia artificial. Pero les pongo el mismo ejemplo, un niño que vive en la sierra, que hace 5 kilómetros de su casa a la escuela, que es una telesecundaria, claramente lo que menos le interesa es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces todavía no podemos hablar de una inteligencia artificial completa o global hasta que no realmente todo el mundo tenga acceso a ella, como lo fue el Internet en algún momento, ¿no? O sea, los maestros en alguna época también decían qué vamos a hacer con Encarta 96. Y hoy por hoy ya tenemos em, acceso a muchísimas más cosas que Encarta 96. Así que
conforme vaya evolucionando, claro, va a evolucionar la tecnología, va a evolucionar todo y nos va a llevar a esto. ¿Qué leen nuestros jóvenes? Pues también se los digo abiertamente, leen TikToks, porque en TikTok yo he visto que sacan videos con muchísimo texto y leen rapidísimo porque duran 3 segundos. O sea, claro que leen. Ahora, más bien la pregunta sería, ¿cómo competimos contra esos videos de TikTok? ¿Cómo nosotros podemos ir un paso más adelante de las redes sociales que duran 3 segundos? Hay libros, La casa de los famosos. O sea, hay libros que explican este fenómeno social. Y sí, Oye, vamos a buscar esos libros. ¿Qué está en tendencia hoy por hoy? Yo, por ejemplo, uso X para, para ver qué está en tendencia. Entonces, creo que no lo utilizo, no reposteo nada, pero lo utilizo para ver qué está en tendencia. Está en tendencia, no sé, que hay un libro que se llama Mantras Mexicanos, ajá, que habla de la cultura mexicana de una forma muy peculiar y muy moderna. Entonces, pues vamos a darle esa oportunidad a nuevos libros, porque hay chicos que no conocen el mar, con todo respeto, menos se van a ir a Chichen Itza, y menos vamos a hablar de Kukulcán, y menos vamos a hablar de Popol Vuh, que sí conocen. O sea, ¿por qué nuestro afán de quererlos llevar a Inglaterra de 1800 cuando no saben ni qué estaba pasando en México? Vamos a empezar de adentro hacia afuera. Vamos a hacer expansivo el conocimiento. ¿Por qué llevas primero literatura universal y no literatura mexicana? ¿Por qué es más importante la Ilíada y la Odisea? Es una pregunta para reflexionar. O sea, ¿cuáles son los primeros registros escritos en México? Porque si no empezamos por conocer nuestra propia cultura, difícilmente vamos a entender lo que pasa afuera. Porque si no entiendes lo que traes integrado en el ADN, difícilmente vas a entender ADNs de otros lados. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama El Verbo de las Culturas. ¡Salud! Que se llama El Verbo de las Culturas. Y ahí te habla de varios países y que cada país tiene un verbo. ¿Y por qué? Y te da un contexto social, histórico, cultural. Por ejemplo, en Alemania es obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué son tan rectos los alemanes? ¿Por qué derecha es derecha, izquierda es izquierda y te amolaste si no? Entonces, creo que también nosotros como docentes es importante leer estos libros para poder explicar después lo que viene en torno a la literatura. O sea, creo que también es importante em, ver estas em, ideas y llevarlas a cabo respecto a nuestros acontecimientos diarios. Aquí la profesora María, exactamente. Recomendar algún libro. ¿Hay forma de que te mande el libro a ti, Pau, y tú se lo hagas llegar a la maestra? sí, claro, nos comparte el correo o ahorita que nos anote ahí en el chat igual el correo y se le comparte la Va, sí, 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 información. te lo paso ahorita. Y Claro, es un poco difícil, gracias. Es un poco difícil lograr. Exacto. Los primeros que tenemos que hacer conciencia somos nosotros.
O sea, definitivamente, em, les repito, si no nos interesa a nosotros, muchísimo menos a ellos. Entonces, creo que sí hay que hacer conciencia y hay que hacer sobre todo planes integrales y multidisciplinarios para que, para que esto pueda funcionar y podamos llegar a algo. O sea, yo creo que si la materia de historia, sociología y literatura fueran de la mano, creo que sería muchísimo más fácil hacer que los chicos leyeran y que comprendieran el porqué de las situaciones en cualquier nivel. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Ok, pues bueno, me parece que ya se resolvieron todas, más bien las preguntas. La maestra del libro ya nos proporcionó el correo, porque también ahí la Ok, tenemos. gracias, Pau. Y bueno, en general, sí es muy importante, yo desde nuestra trinchera, a lo mejor de jóvenes, recalcar que es una realidad que sí ya no hay tanto interés, ¿no? De nuestra parte en cuanto a agarrar un libro y decir, ay, sí, hoy leo, en lugar de chutarme la serie de la que salió a penitas o que ir al cine a ver la última película, ahorita que está en prueba de terror, de Día de Brujas, etc. Y en lugar de eso es como de, a nadie se le ocurre, o sea, no hay manera en la que alguien diga, voy a agarrar el libro, o hay miles de libros, porque apuesto que en casa siempre tenemos un libro, o sea, de lo que sea, y ni así traemos ese interés, no hay ese despertar como antes. Yo me acuerdo que cuando iba en preparatoria, sí era como aparte ese boom en el que de repente salieron todos estos libros románticos y súper pegajosos, o sea, empalagosos, en los que decías, pues estoy leyendo puros romances que no entiendo, pero que idealizo y espero, y gracias a eso te atrapa, ¿no? Y es lo mismo, yo creo, ahorita en esta temporalidad en la que ya no te atrae tanto la lectura, pero si andas ahí leyendo precisamente videos cortos, estás activo en las redes sociales y de alguna forma, como usted lo decía al principio, que, o sea, los que no leen nada, o sea, pues yo creo que sí son lectores. ¿Cómo consideras a alguien lector? O sea, ya es muy, muy subjetivo porque al final del día estás leyendo, ¿no? O sea, no hay forma en la que no, no, no entiendas, pero más bien la diferencia sería que no comprenden, ¿no? O sea, ¿qué estás comprendiendo de lo que estás leyendo? Que es lo mismo que en X, que un grandísimo ejemplo en el que yo también lo uso para informarme cuando pasa algo o cuando sabemos de algo y siempre hay mucha información, pero lo malo o lo que yo vería malo es que, pues es lo que te quieren decir las redes sociales. O sea, no te dan todo el panorama y por lo mismo que son súper cortos los tweets, no te completan toda la información. ¿Y qué pasa? Te dejan el link para entrar a la nota. Pero de verdad entras a la nota a leer toda esa información y ya te la resumieron en una frasecita que es nada más súper llamativa y que a veces no tiene coherencia o relación con la realidad de la nota, ¿no? Exactamente. O sea, justo eso. Pero esa frasecita ya te enganchó y tú ya te metiste a ver quién es el abuelito del tío de la princesa Kate, que en realidad te importa un carajo, pero ya entraste, ¿no? Así Y ya es. sabes al menos algo de la monarquía, ¿no? Sí. Sí, Entonces, porque aparte está en tendencia, ¿no? Y si no lo entiendes o si quieres saber más, te vas a la serie que ya está, a la película que ya también se hizo, y no te vas como al histórico en cuanto a ir a una biblioteca. Digo, ya ahorita es ir a una biblioteca, yo la asimilo y digo, es como ir a un museo, ¿no? De lo más que vintage que existe. sí, no, ni siquiera vas a sacar un libro, vas como a la experiencia quizá de sentirlo de la biblioteca y ya está, pero no hay ese despertar en el que digas, wow, este libro se ve buenísimo, o que de verdad digas, me lo llevo para leerlo o algo similar, ya se perdió bastante, entonces yo creo que es muy complicado, pero no es difícil, ¿no? O sea, no es imposible, vaya. Pero justamente hay un verbo que yo utilizo que me gusta mucho, que
no existe, pero yo me lo inventé, que es experienciar los libros, no experimentarlos, experienciarlos. ¿En qué sentido? En el ejemplo que les daba de la cafetería, Ujú, en em, la mamá de Chuchito del libro tal, ¿a qué olería esa señora? ¿Olería a mi mamá? ¿Olería como mi abuelita? ok. ¿Cómo olería? Si me están presentando un plato de espagueti, ¿a esto sabía el plato de espagueti? ¿Macondo es como el pueblo de mis abuelitos? Mm, O no es? Porque ahora yo les estaba planteando un escenario como eh, en cuanto a la falta de recursos, pero en cuanto a un exceso de recursos, porque el rancho del abuelito no es lo mismo que Macondo. claro, Entonces, justo hay que poner estos dos panoramas, cómo se viven los libros y cómo los experiencias. Ir a una biblioteca justo es, vas a experienciar la biblioteca, sí. vas a ver cómo huele. Entonces, Y es muy distintivo, aparte, digo, ¿quién no ha comprado un libro nuevo, le han dado un libro nuevo y la sensación que te produce, ¿no? De verdad que es un olor muy característico, que también te lleva, o sea, te transporta, ¿no? Te lleva a otro lado y al final del día tú terminas como asimilándolo o emparentándolo relacionar. con, relacionándolo, a lo mejor con un momento que tuviste hace unos días, hace un tiempo, y ya después eso hace que te motive, ¿no? A lo mejor en el que continúes porque te hizo sentir bien. Y precisamente yo creo que eso está muy padre que te apropies de esa palabra, o sea que de verdad estés como eh, um, también compartiéndola, porque sí es importante esta parte en la que no solamente lo leas y digas, ah, bueno, pues ya está, fulanito pasó y etc. Pero sí después hasta usarlo como para tu propia vida, ¿no? En el tema de decisiones o de ya experiencias y tener como noción de lo que puedes o no hacer, ser como hasta una guía, ¿no? Exactamente. Aquí la profesora Cristina nos dice que en el nivel bachillerato los jóvenes tienen materias que se les facilitan más, pero en especial los de matemáticas no les agrada leer. Esta es una realidad. O sea, Si no nos agrada cualquier libro, el de creemos que matemáticas está menos. peleado uno con otro. Pero no, hay un libro muy bueno que justo acabo de leer que se llama Ciencia y Ficción, que te habla de em, grandes científicos con historias que recopilaron y pues obviamente traen un poco de ficción. Entonces creo que por ahí les puede llegar. Y hay otro que se llama El libro de los números, si no mal recuerdo, y habla de los números, o sea, hace historias respecto a ciertas ecuaciones y así. Entonces igual se los hago llegar. Sí, yo creo que igual en la actualidad ya hay bastantes recursos, ¿no? Para que puedan complementar o utilizar meramente para la docencia y que se les haga más cómoda o más Llevadero. práctico en la enseñanza, porque sí es bien complicado estar, como dices, ¿no? Con 40, 50 alumnos y que te logren entender y que logres, pues ahora sí que transmitir lo que es lo de cada libro, ¿no? Ya tenemos otro comentario muy, muy extenso del Habla de los... maestro Román. Sí, dice, Sí, soy pues profesor de lengua y comunicación en la ciudad de Puebla. Noto que los alumnos son nacidos de lectura de cómic, manga, fanfic. Sobre todo en este último veo que tienen mucho éxito, ya que consiste en retomar personajes de series súper conocidas y crear nuevas tramas y relaciones tipo novela. Incluso ellos mismos pasan de la lectura a creación literaria, iniciándose en este rubro. ¿Qué tan recomendable es fomentar este tipo de lecturas en los jóvenes? Pues es súper bueno. Hay una historia aquí hablando de libros. Discúlpenme que no me vaya a libros así súper clásicos, pero estamos hablando de fanfics. La autora de Crepúsculo, Stephanie Meyer,
Sí. Ella pertenece a cierta religión en la que no puede hablar de temas como sexuales. Entonces, quienes leímos el libro en su momento, nos dábamos cuenta que en el último libro, o sea, sí fue en el penúltimo libro, em, ella nunca habla de las relaciones que tienen Edward y Bella, ¿no? Se supone. Entonces, de un fanfic sale la escritora de 50 sombras de Grey. Se metía a una plataforma y escribía todo lo que pasaba que Stephanie Meyer no se atrevió a contar. Entonces, 50 sombras de Grey termina siendo todo lo que una autora, por autocensurarse, no se atrevió a decir, que se volvió 6 años después otro bestseller, ¿no? Entonces, creo que es bueno dejar que lo lean. O sea, al final del día, justo promovemos esta creatividad y que se atrevan a decir sus verdades. O sea, todo el mundo, bueno, llegó un momento en el que a mí me preguntaban, oye, ¿y tú por qué escribes? Y yo decía, quiero ese premio Cervantes, quiero ser Nobel. Y después de mucho analizar y profundizar es porque tengo una historia y la quiero contar. Si mi historia es buena, ya llegarán los premios solos, pero tengo algo que decir y quiero decirlo. Por eso escribo. Entonces los chicos si leen esto y cuentan sus propias historias, está padrísimo, porque entonces son personas que están trabajando su imaginación, están trabajando con su creatividad y eso es buenísimo. O sea, al final del día, ellos muestran su propio interés. Y a mí me pasaba, a ver, tampoco me voy a hacer la super lectora. O sea, yo en la prepa hubo un año que leí 52 libros, un libro por semana, que Órale. yo quería, ¿no? Digo, tampoco tenía responsabilidades de adulto. Había Entonces, tiempo. ya han pasado los años, amigos. Entonces, pero a mí mi profesor de literatura me decía, tienes que leer este libro, y a mí me generaba o sea, yo decía, O sea, ¿por qué tengo que leerlo? Si la mera imposición que te O sea, decían es la y que es te decía, no, no lo Y voy a hay hacer. libros que te encuentran solos. O sea, también creo que los libros te eligen a ti, no tú a ellos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un bonche así de libros pendientes por leer que llevan 6 años en nuestro buró y seguimos yendo a una librería y compramos otro y empiezas a leer ese y te atrapó, pero los 10 libros que tienes en tu buró siguen ahí? Entonces los libros te eligen a ti. Y un buen día te pasa cualquier cosa, te pasa lo que sea, y agarras el tercer libro de abajo para arriba de tu buró, después de tenerlo ahí 6 años arrumbado. Y en ese momento es tu momento de encontrarte con ese libro. Y el resultado es magnífico, ¿no? Porque Claro. bacheas tremendo y dices, no, hombre, ¿por qué no lo había leído? Y todo te hace sentido. O Sí, sea, sí, justo sí. cuando vives una injusticia, por ejemplo. O sea, a mí me pasó que sucedieron cosas en la vida, este, y no nos, y yo no había leído Los Miserables porque sí, o sea, no, como que no me hacía match. No te llamaban, ¿no? Y También. no me llenaba tampoco. Y hubo cosas que sucedieron, y cuando lo leí dije, wow. Y me Sí. apapachó el alma y me sentí, dije, no era mi momento. Hace 15 años no era mi momento de leerlo. Y por ejemplo, en este sentido, yo pienso, ¿no? ¿Qué tan relacionado o qué tan implícito tiene que ser en que precisamente no es nuestro momento porque tenemos a lo mejor un nivel de madurez menor a la que ahorita ya tenemos, porque quieras o no, todas las vivencias que tenemos ya nos forman y el que ahorita tú leas, como dices, después de 15 años, o sea, Los Miserables y digas, no manches, o sea, le entendí, me sentí la protagonista, o no sé, digo, cómo haya sido tu experiencia con Los Miserables, pero ya te dio ese clic en el que dijiste, wow, o sea, de verdad es una obra literaria que
le recomendarías ya a todo mundo, ¿no? Pero Claro. hace 15 años, cuando no lo leíste, o sea, sí influye mucho esa parte, o sea, ¿crees que influye como esa preparación o esa madurez o es, pues, esa edad, ¿no? Porque al final del día no es lo mismo que tú te leas, como dices, unos niños ahorita en prepa que tienen que, 12, 13 A años, 18. 14, el de 50 sombras de Grey, o sea, y dices, no, 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 pues, van a provocar o sea, ¿no? ¿Sabes? Como ciertas cosas Pero, a que te lean mejor, como dijiste, este tema de los números, pero te digo una cosa, o sea, por ejemplo, si una chavita de 17 años empieza a leer 50 sombras de Grey, al final del día es un tema que le está sucediendo, ¿sabes? O sea, y para sí, eso bueno, están hechos claro, estos libros. O sea, y van acorde a su madurez. ok, sí, 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 en ese O sentido sea, sí. no te Hasta están, no, puede ser su aliada, ¿no? O sea, su aliado, exacto, su informativo, o sea, porque realmente luego, aunque hay mucha apertura, en realidad, ¿quién te asegura que toquen esos temas en casa o que en la misma claro. escuela, ¿no? Que no es meramente la obligación de los docentes acercarse desde esa trinchera, pero sí, pues a lo mejor tienes razón, ¿no? O sea, le salvó a 50 sombras de Grey de no cometer algún error, ¿no? Claro, no, y también, o sea, esta situación, por ejemplo, Crepúsculo, te digo, o sea, yo siento que mis referencias están muy vintage ya, pero No, es para nada. leí en algún momento en la secundaria prepa. Ok, no sé. Entonces, eh, por ejemplo, Crepúsculo, o sea, a mí me parecía que yo decía, wow, o sea, qué increíble, pero porque también mi madurez estaba metida en el niño más guapo de la escuela, Los en romances, los sí, sí, romances y en que me sentí identificada. sí, 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 todos éramos Bella, ¿no? Queríamos Sí, un todas, Edward. todas, todas. Entonces, nos encantaba eso. Y eso también nutre tu mente, acorde a tu edad, ¿sabes? O Claro, sea, le estás dando información a los chicos acorde a eso. O sea, yo me acuerdo que hace un rato, un rato, mi papá en algún momento leyó Los Cuatro Acuerdos, ¿no? Y yo decía, o sea, qué horror, qué osos, qué onda con tu lectura, pa. Y hoy por hoy, ya que lo leí, ya es con vital. 30 años de vida, ya entendí la importancia. Pero claro que a los 20 21 me valía un cacahuate, pero justo porque mi madurez y mi contexto no estaban en eso. Entonces yo creo que si dejamos un poco de satanizar estos libros de aeropuerto, como decían, Ujú. un día me dijo eso, ¿no? Si los dejamos de satanizar, podríamos empezar a crear, o sea, a fomentar la lectura. Ahora, por ejemplo, como bien dice, 50 sombras de Grey, ¿no? Las chicas, pues igual y no entienden todo porque tampoco tienen esa experiencia en ese sentido, ¿no? En ese momento, ¿no? Es fácil que teniéndolo a la mano, porque le surgió la cosquilla, ya busquen información o ya se acerquen a alguien a buscar información. Entonces, claro, era lo que les decía, hay que ser como eh, la contención de los chicos cuando leen también. Sí, que sepan que los docentes están también para apoyar, porque yo me Mm. imagino que en su momento alguien va a decir, bueno, ¿y esto se puede? ¿Esto se hace así? O sea, esto existe Claro. en cualquier tema, ¿no? O sea, independientemente de que sea o no sexual, pero sí es como de que dices, ¿de qué me están hablando acá, no? Y entonces Sí, eso parte a que uno como docente diga, ah, pues a ver, ya es hora de hablar o vamos es a momento. tomar esta parte, ¿no? O sea, sí como el apoyo, o por ejemplo, lo de la autora que nos recomendaste del libro de Romper el Círculo, lo de la violencia, ¿no? Que lo marca mucho y dicen, pues es que al principio yo no veía que era violencia, o sea, yo pensé o me hicieron creer que yo me accidenté o etc. Y al final del día, o sea, ¿cómo identificas esas red flags, ¿no? Claro. Que precisamente te hacen sufrir
pues, un abuso, una violencia intrafamiliar, ¿no? Por supuesto. Entonces ya siento que ya es como distinto y, y justo eso, o sea, uno desde dentro de la situación no alcanza a dimensionar lo que está sucediendo, pero si lo ves en otra persona o lo ves reflejado en otra situación, dices, uy, creo que me está pasando. ¿No? Mi libro más personal. Entonces, ahí es donde creo que es la importancia de estas lecturas nuevas y de estas lecturas que te ayudan a identificarte en una realidad más actual. Y como complementario, ahorita con esto y el comentario del maestro Román que comentaba de los fanfics, yo creo que también es un recurso muy bueno en el que los docentes, se me ocurre, saquen como su convocatoria de fanfics y a lo mejor descubren escritores Claro. o descubren otros temas más importantes, ¿no? Porque a lo mejor, ¿de qué vas a escribir? Cuando tú te dicen escribe de algo, pues escribes de lo que sabes, escribes de tu contexto, y a lo mejor te enteras de cosas que solamente así, o sea, escritas se saben, o tendrás de personas y los encaminas, ¿no? Porque uno no sabe si es bueno escribiendo hasta que lo intenta y qué mejor motivo que pues o sea, un concurso, pues sí, Claro. ¿no? Y que hay una recompensa a la mejor y así hasta hay más motivación, ¿no? Y no lo hacen nada más por hacer, o sea, que sí, de verdad, se sientan comprometidos los alumnos. Y se pueden hacer fanfics de los clásicos, o sea, Ándale, sí, como un remix sí, de vamos, acuerdo vamos a a sus ideas. tropicalizarlo, te digo, el Conde de Montecristo, en lugar de que esté por allá en una isla de sabrá Dios dónde, que esté en Veracruz. Sí, que suele mucho como pasar con estas adaptaciones que luego hasta teatro le hacen y hay ya Exacto. una representación visual y físicamente en la que pues también participan los jóvenes y que el principal objetivo pues fue la creación de una historia, ¿no? Pero pues para eso sí hay que tener como el apoyo y yo creo que también la iniciativa y la motivación de parte de los docentes para que entre todos, o sea, se la crean, ¿no? Como te decían a ti, que, ¿y qué escribes o qué haces? Pues que te la creas, que sí escribes, o sea, que Claro. ser escritor es alguien, o sea, no está sobrevalorado ni mucho menos, pero que sí es importante también, o sea, necesitamos mentes ya de este estilo que de verdad ya no hay, o sea, difícilmente ahorita reconoces a un escritor muy bueno, como dices, ¿no? ¿Quién va a ganar el Nobel este año? O sea, ya no hay como, ni hay competencia, me parece. Sí. Bueno, va a ser una escritora japonesa. Ok, Hicieron un meme de Murakami conduciendo un taxi. ok, Y ella atrás. Yo lloré mucho porque Murakami es un gran autor. Pero justo esto, ahora hay una película muy buena que les recomiendo que vean y que si pueden se las recomienden a sus alumnos. Se llama El Escritor. Está en Netflix, creo, todavía. Y es una película buenísima. eh, la anotamos. Sí. de justamente habla de... Ay, no, no se les voy a spoilear. Sí, no, yo creo que este va Pero a sí, ser véanla. como el regalo para los docentes que están acá en el webinar. La verdad es que yo ya la anoté, sí, sí me apunto, la voy a ver, sí, completamente sigo tu recomendación, porque yo creo que independientemente de lo que hagamos día a día, pues sí, es importante retomar la lectura, ¿no? Claro. Y llevarla sobre todo de la mano de una forma amigable, o sea, y dejar de crear esta competencia entre materias de los que son muy buenos para los números no les gustan las letras, los de las letras no les gustan Ah, los números. el Y tabú, sí, 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 claro, sí, o sea, es un cliché de Hollywood eso. O sea, creo que sí debe de ser una formación integral. Los números a nosotros como escritores también nos sirven claro. para cobrar regalías, amigos míos. Entonces, cuando les digan Sí, que sí, 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 no nos van a llevar al baile. Tanto nos costó y no estar vamos a permitir escribiendo. eso. Sí, no, claro, Y a los matemáticos también les sirve pues para leer contratos, para presentar proyectos, por ejemplo, los de arquitectura y así. Entonces,
sí debe de ser un plan integral. A ver. Aquí el profesor Romero tiene una muy buena pregunta que yo creo que va muy relacionada a lo que decíamos, ¿no? De no verlo como un problema. Claro, ¿qué ejercicios? Hay una cosa que hacían que está muy poco valorada, que es la lectura en voz alta. O sea, leer en voz alta está comprobadísimo que empieza a generar más interés y dejarlos en suspenso. O sea, como novela de viernes en la noche que te deja así, que estás Sí, esperando y que llegue tienes el que lunes. esperar el siguiente capítulo hasta el otro lunes. Así, así tiene que ser. Leer en voz alta, se lo recomiendo mucho. Y tampoco es necesario leer 300 páginas en un día. O sea, literalmente con leer 10 páginas puede empezar a generar este hábito. Sí, creo que hay una técnica similar, ¿no? Me suena en la que tienes tu libro y antes de dormir lees una hoja, ¿no? Creo, Exacto. y ya, bye. Al día siguiente lees la otra hoja y así, o sea, al final del día, como dices, a lo mejor hasta te quedas picado y chin, chin, o sea, no voy a leer más, pero pues igual, o sea, eso te motiva a que entonces ya leas dos hojas, ya después tres hojas, ya después te eches un capítulo y que aparte, yo creo que ¿qué beneficios trae la lectura? O sea, de verdad, sí hay algunas, lados, el lado positivo, el lado armonioso, bondadoso de la lectura. La literatura te produce endorfinas. Entonces, estimula obviamente tu cerebro y tus conexiones neuronales se empiezan a formar, se empiezan a hacer muchísimo más fuertes. Entonces, una persona que lee está súper comprobado que es muy difícil que al el paso de los años desarrolle demencia o alguna de esas pues enfermedades propias de la edad. Que hasta es preventivo, ¿no? Exactamente. Y, y le digo al profesor em, que lea lo que a usted le guste leer. O sea, más allá de cualquier libro que le digo que podría sonar muy rimbombante, lea lo que a usted le guste. Si a lo mejor le gustan los fanfics, profe, Exacto, o adelante. sea, igual y lo que, no sé, ¿sabes? O sea, lo que a usted lo llene, o sea, así sea un artículo científico, que de esos que buscas, no sé, cualquier cosa y te sale el PDF de la Universidad de Massachusetts y así, Sí. esos también son lectura, eso también es literatura. Entonces, váyase a lo que a usted le gusta y lo que usted conoce para que de ahí pueda empezar a surgir este hábito y de ahí pueda usted transmitírselo a sus alumnos. Sí, porque a lo mejor como le asignaron la materia que desconoce o cree eso, pues a lo mejor va a verlo complicado, pero el hecho de que sí complemente, pues es más interesante, ¿no? Incluso yo creo que hasta ayuda bastante al tema de la ortografía, la dicción, Claro. tu vocabulario propiamente, ¿no? Ahora, justo eso, o sea, eh, el, el leer te genera un pensamiento mucho más rápido, una resolución de problemas más rápido. O sea, es el mismo, o sea, pues no es el mismo efecto que las matemáticas, pero un poco sí, en el que te ayuda a resolver problemas de manera más veloz. Y yo he dado clases más, sobre todo en universidad, y yo lo veo con los chicos, o sea, de verdad no leen ni siquiera lo que dice, lo que escriben ellos. Entonces, sí, por favor, si ven faltas de ortografía, pónganlos a repetir las 10 veces. Les están Sí, haciendo es favor. necesario, sí, sí, sí. Sí, les O están hasta haciendo el mismo favor. docente, ¿no? Bueno, a mí en alguna ocasión yo me acuerdo que el propio docente en sus exámenes estaba mal redactado, estaba mal escrito. Y eso mismo hacía que uno sacara mala calificación o lo tuviera mal, ¿no? Porque decías, o sea, a ver, me estás pidiendo esto, pero era otra cosa y que yo la puse buena, pero como me la dijiste mal, te di mal la respuesta, ¿no? O sea, Claro. eso también, la redacción influye bastante en la comunicación, ¿no? Comunicación.
Y es que para hablar también, o sea, muchas veces no sabemos hablar porque no tenemos este ¿Qué vocabulario. palabras utilizar, no? Ahora estamos muy, em, o sea, somos muy anglo. O sea, de repente em, yo me escucho a mí, ¿no? Decir, ay, está súper cool. Bueno, vamos a encontrar, significa, o sea, vamos a encontrar palabras en español, que hay muchísimas. Sí, mucho más que en otros idiomas a veces, Exacto, o ¿no? sea, es el idioma más amplio, yo creo. Sí, Entonces, justo, por ejemplo, o sea, obviamente hay palabras que no tienen como una traducción, pero, por ejemplo, si puedes utilizar ciertas palabras en español, ahora, hay un ejercicio muy bueno que también les recomiendo, que es que los chicos escriban y no repitan palabras. órale. Ese ejercicio es buenísimo. ¿Por qué? Porque entonces los pones a buscar y a ampliar su vocabulario. Leer el diccionario también es leer. Y te sorprenderás, ¿no? O sea, realmente Claro. del diccionario propiamente, cuántas palabras que tú dices, no manches, o sea, ¿qué onda? Y bueno, déjame decirte que ahorita dijiste diccionario y yo me acordé de Milorus de la primaria, quizá la última vez que lo vi, no me acuerdo. Y dije, no, hombre, ya no hay diccionarios, o sea, ya no te piden el diccionario en las escuelas y nadie ya lo busca. ¿Por qué? Pues porque ya está el internet, ya tenemos el teléfono a la mano, pero creo que pues sí ha de haber diccionarios digitales en los cuales hasta dinámicos, o sea, porque es que de verdad ya hay tantos recursos visualmente agradables en los que el diccionario solito, hasta audiolibros o no sé, un estilo así, pero Les, bueno, la intención es leerlo. les voy a recomendar un podcast que a mí en lo particular me gusta mucho, sobre todo, por ejemplo, al profesor de química, que ahora es profe de lengua y literatura, eh, Sí. se llama Bibliotequeando. Así lo buscan en Spotify o en YouTube y hace resúmenes de libros, hace entrevistas. Este chico es venezolano y es muy bueno. Entonces, en realidad sí sirve como para acercarte a los libros. Si no son mucho de leer, eso suma también muchísimo. O sea, aquí lo importante es que la literatura es cultura y la cultura no tiene nada más una única forma de expresión. Entonces, leer, leer es buenísimo, pero obviamente si no tienen el hábito, existen estos recursos, como bien decías. Ese podcast para mí es maravilloso, o sea, muchas veces tampoco tenemos el tiempo de leer y les repito, leer es muy caro. O sea, los libros están en 400 pesos, ¿no? Que muchas veces los padres de familia dirán, ay, ¿no? Sobre todo como está la situación hoy por hoy, pero suma. Sí, desafortunadamente hay mucho, o sea, parte del contexto en la que te limita, pero es que es precisamente ese, o sea, inculcarle a los alumnos que es bueno ahorrar para obtener esta riqueza, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sí me acuerdo que de joven, o sea, de adolescente, sí, yo sí ahorraba y no importaba y me compraba mis libros porque era ese sentir en el que tengo que leer el libro 2, tengo que leer el libro 3. Y hasta lo decía, pues me venden el paquete completo, pues me aguanto Ay, otro mes y me los compro, ¿no? O sea, perfecto. pero había esa sensación en la que te llamaba y decías, sí, o sea, tengo que comprarlo y te gastabas todo tu dinero en puros En libros, eso. ¿no? No, claro, pero por ejemplo, o sea, era lo que les decía, ¿no? De los beneficios inmateriales que te da la lectura. O sea, muchos padres de familia lo entiendo perfectamente porque la vida de adulto es muy cara y con hijos me imagino que el doble. Claro, sí. Debe de ser como de, o sea, sí, pero también hay prioridades como para que el niño no lo lea después o para que no le interese. O sea, sí podría verse más que como una inversión, como un gasto. Claro, sí. Y es lo contrario, ¿no? O sea, meramente es Exacto. una Entonces, inversión. o sea, tenemos que verlo como una inversión y que son 400 pesos a cambio de una vida llena de conocimientos. Y yo siempre se los digo a los chicos, les digo, sobre todo de universidad, yo siempre les digo, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuando a mí me decían por qué, yo les decía, porque la información es poder.
el conocimiento es poder. Entonces, muchos pensarán, sí, bueno, pero hay miles de políticos en el mundo y ellos son los que tienen el verdadero poder. Sí, pero esos políticos tienen un equipo de gente que ya se macheteó leyendo, que son los que les arman los speech, que son los que les arman las Todo, campañas, la que son, campaña, exacto, sí. que son los que Sí, los no, no ponen crean ahí. que la imagen es Exacto, el cerebro de la operación, ¿no? O sea, yo creo que sí ha de estar preparada la persona, o sea, llámese quien sea, sí ha claro, de tener conocimiento básico, aunque sea, o la noción de lo que están haciendo, claro. pero meramente quien es el responsable, ¿no? De que funcione todo, de armar las piezas, pues sí se tuvo que chutar varias, pues ahora sí que varios libros, varias información en la que diga, hay que hacerla así, ¿no? O sea, Claro, hay que ir de este lado o moverlo así. por aquí o es Digo, por acá. así es, sí, 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 precisamente. Y pues qué bueno que también nos anda recomendando muchas cositas que aquí los docentes les gusta. Ya nos preguntaron por lo del podcast que ya les comenté. Nos dijiste que en Spotify y en YouTube, cualquiera de los dos pueden encontrar a Bibliotequeando. Y creo que también me habían preguntado por lo de bueno, la serie en Netflix, o es película del escritor, Película. ajá, película del escritor, y me parece que nos habías dado otros dos nombres de títulos de, este, Ciencia y ficción, ajá, que para que si quieren, ahorita los anotamos. les paso después el autor, porque la verdad es que de pronto tengo varios autores en la cabeza y no me acuerdo de todos. Ok, no te Y preocupes. el que le vamos a mandar a la profesora María de los Ángeles. Sí, ya nos hizo favor de compartir el correo. ¿Y la historia de los números? ¿Era el otro? Creo que sí se llama así. Déjenme checarlo y ese sí Ok, se los paso va. en un momento, pero sí, esas son mis recomendaciones para leer. Perfecto. Sí, no tengan cuidado, aquí los docentes que están conectados, nosotros los compartimos o la información que nos haga llegar se va a ser compartida a través de los chats y de todas formas, pues ya saben que nos pueden encontrar vía WhatsApp y personalmente pueden pedir la información referente a lo que estamos revisando el día de hoy. Y bueno, me parece que ya no tenemos más dudas. Les voy a copiar en este momento el número de WhatsApp para que si tienen dudas o desean revisar algo más en particular, ahí con todo gusto. Y nosotros nos ponemos o nos sincronizamos con María Fernanda para que podamos darle salida y pues les podamos dar respuesta lo más pronto posible. Entonces, pues sí, precisamente me gusta siempre que tengamos esta charla al final porque creo que así también van saliendo las dudas, van teniendo como seguimiento, quizá las premisas que exponen al principio, y pues también les da la oportunidad de que los docentes conozcan a nuestros ponentes, ¿no? Un poquito más, desde su experiencia, desde su lado, y se desenvuelven, y la verdad es que no es por nada, pero siempre tenemos a expertos muy, muy valiosos, y la verdad es que el día de hoy no fue la excepción, o sea, fue increíble la charla. Yo creo que muchos docentes están de acuerdo conmigo. Les agradecemos muchísimo su participación. En este momento tuvimos un temilla para el formulario, pero no se preocupen, va a compartirse a través de WhatsApp para que puedan capturar sus datos y obtener su constancia digital por haber participado en este noveno webinar. Quien de los docentes presentes haya llegado un poquito tarde o se le haya complicado conectarse a tiempo, bueno, saben que ahora en el canal de YouTube van a poder encontrar este webinar y todos los anteriores para que, pues bueno, vayan ocupándolos y que también a lo mejor les sirva para compartirlo con sus compañeros y asimismo, pues, hasta con los alumnos, ¿no? O sea, para tener ahí un referente. Les agradecemos mucho su participación. Igualmente a nuestra ponente María Fernanda, gracias por la oportunidad, por darse este tiempecito. Esperamos que sea el primero de muchos, que tengamos una continuidad quizá del tema o uno nuevo desde su expertise.
cuando llenan el formulario, generalmente se les pone un apartado de los temas que quieren que se expongan y pues este fue uno, por eso es que también se retomó para que los docentes pues escuchen lo que quieren escuchar, ¿no? O sea, ahora sí que tratamos nosotros de darles la información que piden y pues bueno, creo que este fue muy solicitado y que fue bastante enriquecedor. Hombre, muchísimas gracias, Pau. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los docentes. Espero que les haya gustado y cualquier duda, pues nos canalizamos por medio de ustedes. Ok, claro que sí. Y bueno, les reitero a todos los que no se pudieron conectar vía canal del YouTube, pueden encontrarnos como Ediciones Cuculcán, en redes sociales también como en Facebook e Instagram como Ediciones Cuculcán, ahí está nuestro número de WhatsApp. Y pues esto sería todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho su participación. Espero que pasen excelente noche. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Luego. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas noches.